Bueno chicos, vamos a empezar con el tema de polígonos. Ya, habíamos hecho ya unos problemas de cuadriláteros, ahora vamos a pasar a la parte de polígonos, que hay problemas muy interesantes, ya lo van a ver, que han venido también en la uni. Problema 176, uni 70. ¿Ya? Uni 70. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber acá en polígonos? Tenemos que saber lo que es, por ejemplo, las fórmulas para los polígonos para poder calcular la medida del ángulo interior, la medida del ángulo exterior, la medida del ángulo central, si el polígono es regular, de repente el número de diagonales, si te piden n por n-3 entre 2, de repente si nos piden la suma de la medida de los ángulos internos, que es 180 por n-2, la suma de los ángulos externos, que es 360 grados en cualquier polígono, sobre todo convexo, ¿ya? Y la medida del ángulo interior o exterior, si el polígono es equiángulo, y solamente la medida del ángulo central, si el polígono es regular. Son formulitas que ya tienen que ir sabiendo para poder desarrollar estos ejercicios. De todos modos, les voy a estar explicando algunas fórmulas en el desarrollo de los problemas. Por ejemplo, el problema 176. Si el número de lados de un polígono regular aumenta en 10, cada ángulo del nuevo polígono es mayor en 3 grados del ángulo original. O aumenta en 3 grados, que es lo mismo. ¿Cuántos lados tiene el polígono original? Ya. Suponiendo que el polígono tenga n lados, la medida del ángulo interior de este polígono, en el primer caso, cuando tiene n lados, su fórmula es así: 180 grados por el número de lados menos 2 entre n. Así se calcula la medida de un ángulo interno cuando el polígono tiene n lados. Pero, ¿qué pasa si el número de lados aumenta en 10? ¿Cuál sería su nuevo ángulo interno? Cuando tiene 10 lados más, o sea, el nuevo número de lados es n más 10, la fórmula es la misma, pero en vez de n va n más 10. La nueva medida interior sería 180 grados de nuevo por el número de lados, que en este caso es n más 10, menos 2 entre el número de lados, que en este caso es n más 10. ¿Ya? Entonces repito de nuevo. Si el polígono tiene n lados, esta es la fórmula original de la medida del ángulo interior de este primer polígono de n lados. 180 grados por el número de lados menos 2 entre n. Pero si tiene 10 lados más, el nuevo número de lados ahora es n más 10. Y la nueva medida del ángulo interno es 180 grados por el número de lados menos 2 entre el número de lados. ¿Qué pasa cuando el número de lados aumenta? La medida del ángulo interno también aumenta. ¿En cuánto aumenta? En 3 grados. O este es mayor en 3 grados que el original, que es lo mismo. ¿Qué te piden en el problema? Te piden calcular el número de lados, el valor de n. Eso es lo que te piden calcular. Bueno, como hay un exceso de 3 grados entre la medida del ángulo interior original y el siguiente, hay un exceso de 3 grados, entonces la diferencia debe dar 3 grados. O sea, 180 grados por n más 10 menos 2, que sería n más 8, entre n más 10 menos el original, 180 grados por n menos 2, entre n. Esa diferencia es 3 grados, porque este es mayor que este por 3 grados. O este tiene 3 grados más que el otro, que es lo mismo. A partir de ahí tenemos que hallar el valor de n. ¿Ya? Vamos a hallar el valor de n. Tercia 1, tercia 60, tercia 60 grados, obviamente. Y acá va a quedar 60 por n más 8 entre n más 10 menos 60 grados por n menos 2 entre n igual 3 grados. En este caso 1, perdón.
Sacado tercia, cuidado. 1. De aquí sale, se factoriza 60 y queda n más 8 entre n más 10 menos n menos 2 entre n. Y este es igual a 1. ¿Ya? De aquí tenemos lo siguiente, vamos a ver. 60 por aspa n por n más 8. Muy bien. Menos n menos 2 por n más 10. Igual a n por n más 10. N por n más 10. ¿Ya? N por n más 10 por 1, que es n por n más 10. De aquí, ¿qué sale? Vamos a ver. 60, n por n al cuadrado, n por 8, 8n, menos, vamos a cambiar de signo al multiplicar esto, cuidado, n por n al cuadrado, sale con signo negativo, menos 2 más 10 es más 8, más 8n, sale con signo negativo, menos por más, menos, con menos da más, 2 por 10, 20, cuidado, y esto es n por n al cuadrado, y n por 10, 10n. ¿Qué se cancela aquí? Se cancela n al cuadrado más 8n menos 8n y 60 por 2. Perdón, por 20, ¿no? Por 20 es igual a... Esto puede quedar, para que sea mucho más fácil de repente, puede quedar así y hay que darle forma, ¿no? Ya usted depende en el examen cómo logran salir de esa expresión, esa ya es su habilidad. 60 por 20 puede ser 30 por 2, que es 60, y 2 por 20 es 40. Y de aquí deducimos que n vale ¿cuánto? Si n vale 30, 30 más 10, 40. 30 por 40, ahí está. Entonces n vale 30. El polígono tiene 30 lados. ¿Ya? Entonces, cuando el polígono tiene 30 lados, este tendrá una medida interior que valdrá 180 por 30 menos 2 entre 30. Lo puede calcular. Y cuando tiene 10 lados más, o sea 40 lados, va a tener otra medida. Lo puede calcular. Al final se va a dar cuenta que hay un exceso de 3 lados. ¿Ya? Se lo puede comprobar. Problema 179. Esto vino, a ver, Uni 71. ¿Ya? Esto vino en la Uni el año 1971. Uni 71. ¿Qué dice este problemita? A ver, según texto, el 179. Si la suma de los ángulos internos de dos polígonos regulares convexos difieren en 720 grados, la palabra diferir significa que se diferencia, y sus ángulos céntricos, se refiere a los ángulos centrales, difieren en 7,5 grados, indicar el cociente mayor que la unidad de los lados de los polígonos convexos. ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que quiere decir el problemita? Que la diferencia entre la suma de las medidas del ángulo interior del primer polígono con respecto a la suma de las medidas de los ángulos interiores del segundo polígono es 720 grados. Hay una diferencia entre la suma de ambos polígonos, que es 720. Ese es el exceso, ¿no? La diferencia. ¿Correcto? Difieren. Difieren significa que hay una diferencia entre ambas sumas de ambos polígonos, que es 720 grados. Y la diferencia entre la medida de sus ángulos centrales es 7,5 grados. ¿Por qué he puesto la medida del ángulo central del segundo polígono menos la medida del ángulo central del primer polígono? Y esa diferencia vale 7,5 grados. ¿Por qué no al revés? Bueno, suponiendo que el número de lados del primer polígono
es A y el número de lados del segundo polígono es B. Y si A es mayor que B, el cociente entre su número de lados mayor que la unidad sería A entre B, que es lo que te piden calcular. Entonces, si A es mayor que B, significa que a mayor número de lados, el ángulo central es más pequeño. ¿Ya? Este es un polígono, digamos, un triángulo equilátero, el ángulo central, ¿qué es esto? 120, ¿ves? 120 cada uno. Pero si es un cuadrado, el ángulo central es 90. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que a mayor número de lados, el ángulo central, que aquí era 120 en el triángulo equilátero, ahora en el cuadrado es 90. ¿Ah? Entonces, a mayor número de lados, el ángulo central disminuye. Y así usted se va dando cuenta, si es un pentágono, el ángulo central va a salir más pequeño. 360 entre 5, que es 72 grados. Y así sucesivamente. Por eso, a mayor número de lados, el ángulo central es menor. Y si es así, por eso que he puesto la medida del ángulo central del segundo polígono. Porque tiene menor número de lados. Tiene mayor ángulo central. ¿Ya? Entonces, la medida del ángulo central del segundo polígono menos la medida del ángulo central del primer polígono es 7,5 grados. Esa es la diferencia entre la medida de los ángulos centrales de ambos polígonos. Bueno, chicos, ahora sí empecemos colocando las fórmulas. La suma de medida de los ángulos internos la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono de A lados es 180 grados por A menos 2. ¿Ya? 180 por el número de lados menos 2. Esa es la suma de los ángulos internos en cualquier polígono. Siempre 180 grados por el número de lados menos 2. En la otra suma, 180 grados por el número de lados, que en este caso es B, menos 2. Ahí está la diferencia de la suma de sus ángulos internos. Estos son fórmulas, cuidado. Y esto vale 720 grados. ¿De ahí qué hacemos? 180 una, 180 una, 180 4. Muy bien. Acá queda A menos 2, menos, paréntesis, B menos 2. Y acá queda 4. ¿Sí? Y aquí queda A menos 2, menos por menos por menos más, 2 igual 4. Se elimina 2 y conclusión, A menos B vale 4. Esa es la relación que sale entre A y B. Es una relación aritmética, A menos B igual 4. Bueno, la otra, de esta otra fórmulas de la medida de los ángulos centrales, ¿cómo sería? La medida del ángulo central del segundo polígono, que es 360 grados por el número de lados, en este caso del segundo polígono, el número de lados es B, menos 360 grados entre el número de lados del primer polígono, que en este caso el número de lados del primer polígono vale A, y esto es 7,5 grados, que es 15 medios. 15 medios es 7,5. Entonces, esta es la medida del ángulo central del segundo polígono y esta es la medida del ángulo central del primer polígono, cuya diferencia es 15 medios, 7,5. Esta es fórmula de los ángulos centrales en cualquier polígono, en este caso regular, porque solamente tiene ángulos centrales los polígonos regulares. Quinceava, ¿qué sale a ver? Quinceava de 360, 24. Acá queda B. Quinceava, 24. Acá queda quinceava, 1. Y acá queda 2. Factorizo 24 y me queda acá 1 sobre B menos 1 sobre A igual 1 medio. Continúo por acá. 24 por 2, 48. Aspa, A por 1 es A. B por 1 es B. Entre A por B.
igual a 1, porque 2 multiplica 24 y acá queda solamente 1. De ahí se deduce que 48 por A menos B es igual a A por B. De esta expresión sale esta. Pero ¿cuánto vale A menos B? 4. 48. Esto vale. A menos B vale 4. Y este es igual a A por B. A por B es 48 por 4. Se puede multiplicar, pero cuidado que tiene una ecuación con dos variables. Acá hay otra ecuación con dos variables. Dos ecuaciones con dos variables, hay que hallar A, hay que hallar B. Cuando usted está en un examen de admisión, tiene que usar otras habilidades para no estar resolviendo una ecuación de segundo grado. Así como el problema anterior, que hemos probado valores. Entonces acá sería 12 por 4. 12 por 4, 48. Y 4 por 4, 16. Por lo tanto, tenemos que A menos B vale 4 y A por B vale 12 por 16. Dos valores que cumplan la ecuación. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Entonces aquí usamos nuestra habilidad, pues, ¿no? A va a ser el mayor, en este caso 16. Y B es el menor, en este caso 12. 16 menos 12, A vale 16, B vale 12, 16 menos 12 es 4. Y A por B es 12 por 16. Entonces A vale 16 y B vale 4. Por lo tanto, el cociente mayor que 1, que es A entre B, es igual a 16 doceavos. Cuarta 4, cuarta 3, 1,33 aproximadamente. El cociente de sus lados, mayor que la unidad, es 1,33. Programa muy bonito, interesante, de polígonos, que vino el año 71. ¿Ya? Pasamos con el problema 188. Según texto dice lo siguiente. 188. Dice así. En un pentágono ABCD, los lados AE y DE miden 16 y 8 metros respectivamente. Si el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D es igual a 480 grados, calcular la distancia del vértice E a la diagonal AD. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir este problemita? Se tiene un polígono A, B, C, D, E. Es un pentágono, tiene 5 lados. AE mide 16, DE mide 8 metros respectivamente. El ángulo en A, el ángulo en B, el ángulo en C, el ángulo en D suman 480. El ángulo en A lo he llamado alfa, la medida del ángulo en B, beta, la medida del ángulo en C, teta, y la medida en D, phi. Esa suma es 480 grados, la suma de estos cuatro ángulos. Pero sabemos que la suma de la medida de los ángulos internos es por fórmula 180 grados por el número de lados menos 2, siendo n el número de lados. Esta suma, como n vale 5, es un pentágono, entonces la suma de medida de los ángulos internos sale 180 por 5 menos 2. 5 menos 2, 3 por 180, 540 grados. Pero ¿quién es la suma de los ángulos internos en la figura? Alfa más beta más teta más phi más esta medida, que no sé cuánto vale. Alfa más beta más teta más phi más x igual 540 grados. Pero ¿cuánto valen las cuatro medidas? Alfa, beta, teta y phi. ¿Cuánto suman? 480 grados. De aquí sale el valor de x. X sale 60 grados. Ese es el valor de x. Si x vale 60 grados, entonces te piden la distancia del vértice E hacia el lado AD. Habría que bajar acá una perpendicular. No sé si queda hacia adentro o queda hacia afuera, o de repente puede ser ED. No sé. Habría que probar eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Primero, vamos a trazar una mediana del vértice D, trazo una mediana, este punto sería medio, esto sería 8, esto sería 8, 8, 8, con ángulo de 60, es un triángulo equilátero. ¡Ah, caramba! ¡Qué bien! Si dos lados son iguales y el ángulo mide 60, el triángulo es equilátero. Quiere decir que esto es igual y esto es igual. 8, 8 y este es 8. Muy bien. Esto vale 60 grados, cuidado. Y esto también vale 60 grados. Muy bien. Correcto, hasta ahí. Y luego, ¿qué observamos? Que este triángulo es isósceles. 8, 8, isósceles. Quiere decir que esta medida, que es igual que esta medida, sumados, te debe dar el ángulo externo de 60. ¿Cuánto vale cada medida? 30. ¿Qué observamos? Que 30 más 60 vale 90. Este ángulo es recto. Muy bien. Quiere decir que 30 más 60 es 90, el adyacente también es 90. Entonces, ¿cuál sería la distancia del vértice E hacia el lado AD? Vendría a ser AD. Por lo tanto, X, que es la distancia de E a AD, es igual a la longitud ED, que vale 8 metros. Muy bien, chicos, pasamos al 189. El problema 189 es muy interesante. El 188 vino por si acaso, en la uni también, el 97.2. Ya, cuidado, eso vino el año 1997, en agosto. Y el problema 189 vino el 2006-2. 2006-2. También hubo 2 exámenes de admisión. El año 2006, en agosto vino ese problemita muy bonito, ya lo van a ver. 189. La suma de las medidas de 5 ángulos internos de un polígono convexo es 760 grados. Calcule la suma de las medidas de los ángulos externos correspondientes a los vértices restantes. A ver, ¿cómo se entiende este problemita? Yo tengo un polígono convexo de n lados. No sé cuántos lados tiene el polígono. N, en general, N. Este es mi primer ángulo interno, este es mi segundo ángulo interno, este es mi tercer ángulo interno, el cuarto y el quinto. Y así sucesivamente. Todos estos son internos. La suma de 5 ángulos internos, I1, I2, I3, I4, I5, la suma de estos 5 ángulos internos, esas medidas suman 760 grados. Eso es por dato del problema. La pregunta es, ¿cuál es la suma de los ángulos externos de los vértices restantes? ¿Cuáles son los vértices restantes? Se supone que este es el primer vértice para el ángulo I1, el segundo vértice, el tercer vértice, el cuarto vértice, el quinto vértice para estos 5 ángulos. Y los ángulos externos de los vértices restantes se refiere a estos de acá, a estos vértices. A esos vértices. E sub 6, E sub 7, E sub 8, E sub 9, E sub 10 y así sucesivamente hasta E sub n. Estos son los ángulos restantes. Estos son los ángulos externos de los vértices restantes. De E sub 6 hasta E sub n. E sub 6 más E sub 7 más E sub n es la suma de esos ángulos que te piden calcular, que le he llamado S sub x. No sé cuánto vale. Eso nos están pidiendo. Pero así como tiene su ángulo interior aquí, tiene su ángulo externo también. Cada ángulo interno tiene su externo. Observe. Cada ángulo interno tiene su externo. Y usted sabe que la suma de los ángulos externos en todo polígono es 360 grados. O sea, E sub 1 más E sub 2 más E sub 3 más E sub 4 más E sub 4 y así sucesivamente hasta E sub n,
la suma de los ángulos externos en todo polígono convexo es 360. Eso nunca se olvide. Cuidado. ¿Ya? Bueno, vamos a analizar el problemita de esta manera. Atentos. Ya, a ver. S1 más S2 más S3 más S4 más S5 más, qué sé yo, S6 y así, ¿no? Sucesivamente. S6 más SN, esto es 360 grados. ¿No? Y yo no sé cuánto suman estos ángulos externos de acá. Los 5 primeros externos no sé cuánto suman. Los internos sí, pero los externos no. Pero los restantes, los externos restantes es la incógnita. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esta suma. Primero, I1 más S1. Es un ángulo llano, suma 180 grados. En el siguiente vértice, I2 más S2 también suman 180 grados. En el tercer vértice, I3 más S3 suman 180 grados. En el cuarto vértice, también suma 180. Y en el quinto vértice, también suman 180 grados. Estos dos suman 180. ¿Ya? Bueno, eso ya sabemos. Ahora sumamos esta suma. I1, I2, I3, I4, I5. ¿Ah? Eso es esto. A ver. I1, I2, I3, I4, más I5. Es esta suma, cuidado. Más E1, E2, E3, E4, E5. ¿Ya? Esta suma parece que lo conozco. ¿No? Sí, lo conozco. I1, I2, perdón, I1, I2, I3, I4, I5 es esta suma de acá. La suma de los 5 ángulos internos es 760. La suma de esto vale 760 grados. En cambio, E1, E2, E3, E4, E5, que es este de acá, no sé cuánto vale. Y 180 por 5, 900. De aquí sale esta suma. $900 menos 160 sale 140 grados. ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Esa es la suma de los ángulos externos E1, E2, E3 y E4. Muy bien. Ya, hasta ahí estamos correcto. Bueno, estos ángulos externos de aquí suman 140 grados. Si reemplazamos aquí, calculamos el valor desde su x, que es lo que nos piden. Por lo tanto, reemplazamos arriba 140 grados, E1, E2, E3, E4, E5, 140 grados, más E sub 6 hasta E sub n, que es la suma de los ángulos externos restantes, que es S sub x, es 360 grados.
Y aquí sale S sub X. ¿Sale cuánto? 220 grados. Entonces, ¿cuál es la suma de los ángulos externos de los vértices restantes? Es 220 grados, chicos. Problema muy interesante que vino en la uni el año 2006-2. Plantear correctamente el grafiquito para tener una idea, ¿no? Saber que esto es un ángulo llano, plantearlo, que estos 5 ángulos internos suman 760 y que los otros ángulos externos se despeja y sale ¿cuánto? 140. Pero aquí al reemplazar la suma de los 5 ángulos externos más los restantes es 360. Pero estos 5 ángulos externos se demuestra que vale 140. 140 más S sub X, 360. De ahí sale la suma de los ángulos externos restantes, 220 grados. Ahí quedamos, muchachos.